Estamos viendo el sacrificio que llamamos... ¿Cómo llamamos el sacrificio? ¿Recuerden en qué página vamos? Hatat. No. No. No, el hatat es el ritual. El sacrificio de hacer paso de comunión. Ya, y aprovechando que mencionaron al Hatá, ¿le podemos llamar sacrificio Hatá? Ritual. ¿Por qué no nos damos el permiso ahora, aunque el libro dice sacrificio Hatá, y vamos a tener que corregir harto para adelante? 45. ¿Por qué no podemos llamarle al Hatá sacrificio? Porque era el ritual de preparación, valga la redundancia, previo al sacrificio. Ok, entonces es como decir, es como decir, vamos a tener una comida, ¿ya? Pero antes de servir la comida tenemos que lavar los platos, ¿ya? Es como como el hecho de lavar los platos le estuviéramos diciendo, a ese hecho le estuviéramos diciendo preparar la comida, ¿ya? ¿Qué estás haciendo preparando la comida? No, pero yo entiendo que todo es estar preparando la comida, pero ahora estás lavando los platos para servir la comida. Eso. Ah, ok, ya. Necesito preparar la comida en un lugar limpio. Y necesito servir la comida en un lugar limpio. Y a ese acto de limpiar se le llamaba hatá. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es que si no tenemos claro estas distinciones, confundimos todos los sacrificios como si fuera uno solo. ¿Ya? Todos los sacrificios uno solo. Pero el hatá es el acto preparativo previo. Ahora, esto lo vimos en la clase del miércoles, que pueden verlo en el grupo. Tenemos el hatá, tenemos el acham y tenemos el kafar. El kafar, estas tres palabras son hebreas, pero lamentablemente estas tres palabras se tradujeron con una sola palabra. Y para las tres en nuestra Biblia aparece como si fuera expiación. ¿Ya? Las tres palabras. Esta clase también la pueden ver en el grupo, porque la subí y está en el grupo de WhatsApp. Entonces, pero dijimos que esta palabra tiene que ver con purificación, esta palabra tiene que ver con restitución, y esta palabra básicamente con ser aceptado. ¿Ya? Y restitución, ¿cuándo? Cuando yo me quedo con un bien de otro, ¿ya? Pero me quedé y nunca se lo devolví. Y ahí me acuerdo, le tengo la escalera, le pedí el auto, o le pedí dinero a... pero la solución no es solo irla a devolver, ¿ya? El hatá era purificación, pero el hashan es decirle al sacerdote, ¿sabes qué? Me quedé con un dinero que necesito devolver. Y el sacerdote me diría, ya, pero primero tú tienes que asumir que tu deuda, si es con un hermano del pueblo, es con Dios primero. Y ahí se me complica. Y entonces tienes que hacer un rito previo, un asham. Y el rito previo es traer, aquí cambia el animal otra vez, un carnero. Aquí qué era, aquí dependiendo de la persona podía ser, en el caso de el sacerdote, podía ser un toro joven, un macho cabrío, en el caso del líder,
macho cabrío, y en el caso del pueblo común, puede ser una cabra o una oveja hembra. ¿Ya? Y si no hay dinero, entonces palomas. Y si no tengo más dinero, tampoco tengo dinero, harina. ¿Ya? Ahí yo podría presentar un hatá para purificar el lugar donde yo voy a presentar el sacrificio. ¿Ya? Pero ahora yo tengo un problema. Yo le debo a mi hermano. Me acordé. Entonces, no es solamente que tengo que ir a devolver el dinero. Es presentar un sacrificio a Hashem, que consistía en un carnero, que se degollaba el carnero, no se derrama en las puntas, como en el sacrificio hatá, en las puntas del altar, sino que se derrama, como todos los otros sacrificios, en la base, ya, fíjense cómo utilizo el lenguaje equivocadamente, en la base del altar de bronce, en la sangre del altar. Y la carne del altar, del carnero, queda para el sacerdote. Y se la come en el tabernáculo, básicamente, en el sector del templo. Entonces, de esa manera yo le estoy pagando la deuda a Dios, con la comida le estoy proveyendo al sacerdote, pero todavía me queda el pago que le tengo que hacer a la persona que le debo el dinero. Entonces, si esto es preparativo para el sacrificio, esto es preparativo para pagar la deuda. Esto es como la previa. Yo te debo el dinero, a Miguel le debo $1,000, ok, pero tienes que ir a presentar el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El Hashem. Ok, voy donde el sacerdote, presento el sacrificio y el sacerdote me dice, ya, estás habilitado para pagarle a Miguel. Ahora puedes pagarle a Miguel. Y Miguel va y me dice, ¿pero hiciste el sacrificio, Hashem? Y yo le digo, sí, hice el sacrificio. Ok, me puedes pagar. ¿Ya? Pero como había sido una deuda que yo me había quedado con el dinero, me había olvidado, entonces una deuda que tengo que convencerme que la tengo. ¿Ya? Entonces, y además le pago los $1,000 que le dio y le agrego un 20%. ¿Ya? Y ahí está. ¿Ya? Entonces, está el sacrificio, entonces hay que hacer las diferencias. Está el hatá, purificación del lugar previo para el sacrificio. ¿Ya? Está el Hashem, que es la restitución. Cuando yo le quedo debiendo a alguien o cuando cometo algún pecado que tiene relación con hice mal uso de algún objeto sagrado del templo. ¿Ya? Hice un sacrilegio en ese sentido. ¿Ya? Si yo no presento estos sacrificios, no puedo seguir, estos rituales, no puedo seguir hacia adelante. ¿Ya? Eso, ¿me comprenden lo que estoy diciendo? ¿Por qué este concepto es importante? Acuérdense, Hatá, Hashem, Kafar, nuestras Biblias lo traducen como expiación. ¿Por qué lo traducen así? Porque los primeros traductores no entendieron. Problema de traducción. No entendieron de que estas cositas que estábamos mostrando solamente lo escribieron, pero no asumieron que habían diferentes animales para diferentes procesos y para diferentes cosas, no entendieron que habían situaciones previas que tenían que solucionar otras posteriores. ¿Ya? Lo bueno es que con el computador uno puede decir, a ver, yo le digo a un programa que tengo, le digo, búscame todas las palabras muéstrame todas las palabras. Esta palabra, ¿qué aparece? Y me muestra todos los versículos, ¿ya? En hebreo. Y yo le digo, ahora veamos qué palabras están asociadas al lado una de otra, o en el versículo. Y acá, ninguna de las dos está asociada con la palabra sacrificio, pero sí está asociada con la palabra ofrenda. O sea, podemos hablar de una ofrenda Hashem y una ofrenda Hatá, porque es algo que se ofrece, pero no se considera sacrificio. Sacrificio sería el sacrificio de paz que estamos hablando, y el sacrificio del holocausto,
y el sacrificio de acción de gracia y otros sacrificios de esa índole. Ya. Pero, no quiere... Pero nosotros estamos viendo el sacrificio de paz. ¿Por qué importa todo esto que estamos diciendo? Porque si no presentas estos rituales, el Hatá y el Hasham, no son aceptados los sacrificios de parte de Dios. Y fíjense, ¿qué es kafar? Básicamente cubrir, pero es básicamente aceptación, porque he sido cubierto. Entonces, lo que estoy diciendo, si no hay purificación, si no hay reconciliación, no hay aceptación. ¿Ya? Y entonces, ¿qué? Nosotros hemos sido limpiados, hemos sido rescatados, restituidos a Dios, y entonces en Cristo, todo esto en Cristo, y entonces hemos sido aceptados. ¿Ya? Pero hay que hacer esas diferencias. Me voy a sentar, ¿ya? Para parar. ¿En qué página quedamos? 47, hermano. Y empezamos con el proceso ritual del sacrificio. En la última parte, dice diferencias con otros sacrificios del sistema levítico. Diferencia. Por favor, hágase famoso y lea el versículo, la porción. Si el sacrificio de paz se distingue con claridad de otros sacrificios, por ejemplo, el holocausto, olá, requería un macho sin defecto y se consumía totalmente en el altar, simbolizando la adoración y la total consagración a Dios. El sacrificio por el pecado o por la culpa se enfocaba en el uso de la sangre para la purificación y el restablecimiento de la relación quebrada por la transgresión. Estos últimos incluían rituales específicos con la sangre, como la aplicación sobre los cuernos del altar o la quema del cuerpo fuera del campamento. Por el contrario, en el sacrificio de paz, la sangre se rociaba alrededor del altar, no se utilizaba para la expiación del pecado. Esta ofrenda no significaba la remoción de la culpa, sino la confirmación del pacto, la expresión de gratitud, el cumplimiento de votos y la celebración de la armonía con Yahvé. Su propósito era realzar la naturaleza festiva y comunal de la relación entre Dios y el pueblo. Ok, si se dan cuenta ahí, cometí el error de llamarle al Hatá sacrificio, ¿ya? Y está claro que no, en la Biblia no le llama entonces al Hatá sacrificio, ¿ya? Entonces, si no le llama sacrificio a la Biblia, no podemos nosotros llamarle sacrificio si es que la Biblia no lo llama de esa manera. ¿Está claro ese concepto? Sí. En la previa, el Hatá es el ritual previo para que yo pueda presentar el sacrificio, en este caso, de paz. Si yo voy a presentar un sacrificio de paz, no hay posibilidad de presentarlo si es que yo estoy contaminado, porque mi pecado ha contaminado el altar y necesita limpiarse el altar con la sangre de Hatá. ¿Recuerdan? Y lo voy a decir de nuevo, una y otra vez. Éxodo 24. ¿Qué aparece Éxodo 24 ahí? ¿Qué aparece ahí en Éxodo 24? Éxodo 24, ¿cuál es el tema? El pueblo promete obedecer. Ya, pero ¿cuál es el tema? Es cierto, el pueblo promete obedecer. Éxodo 24, ¿qué? 24. Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. ¿Qué pasa en Éxodo 24? Ese texto es muy importante, esa porción es importante. Porque ahí se lleva... Es el pacto. Es el pacto de Dios con Israel. Por eso es tan importante ese capítulo. Éxodo capítulo 24. Y en Éxodo capítulo 24 tú encuentras que lo primero que se hizo y lo primero que hace Dios y le dice al pueblo,
van a hacer un sacrificio de paz. El sacrificio de paz es el que fue utilizado para establecer el pacto en Éxodo 24. Fíjense, es un sacrificio de paz. Se degollaron los animales, se tomó la sangre. Y como es un sacrificio de paz que está enseñándose un acuerdo entre dos partes, en este sacrificio de paz que se hizo en Éxodo 24, se esparció sangre sobre el pueblo, ¿ya? Y se esparció sangre sobre el altar, que era un altar de piedra, no el altar de bronce, ¿ya? ¿Lo puedo leer? Si usted gusta. Por favor. Dice, Moisés tomó la mitad del... Ok, no, más arriba. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros. Estoy en el 5. Como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó de la mitad de la sangre y la puso en los tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Ok, este texto no es Jatá. Ahí dice que es sacrificio de paz. En este sacrificio de paz, no en el Jatá, es el que en el pacto que se esparció sangre sobre el pueblo, como si esto fuera una firma del acuerdo, y se roció sangre sobre el altar, como diciendo Dios también firma, ya hay un pacto. ¿Qué sacrificio se usó? El de paz. No hay que confundir este sacrificio de Éxodo 24 con el ritual que hemos llamado Jatá. ¿Qué se hacía con la sangre del Jatá? Se degollaba el animal y se ponía en las 4 puntas del altar de bronce. Después, dependiendo si era el sacerdote ungido el que había pecado, se ponía sobre el altar de oro en el lugar santo. Y una vez al año se ponía sobre el propiciatorio, en el Jatá, ¿ya? Pero en el pacto, que ocurrió solo una vez, el pacto de Dios con Israel fue este, no fue otro. Después es Cristo en el nuevo pacto, pero el sacrificio de paz que se hizo, sangre sobre el pueblo. ¿Está claro? Fue un sacrificio de paz. Ahora, cuando yo quería hacer después otro sacrificio de paz, era un sacrificio de celebración. Acuérdense que se sentaron a comer con Dios en Éxodo 24. Fue una celebración. Pero en el Jatá es un ayuno. No se come. El día de expiación es el día del ayuno en Israel. Ahora viene la celebración de Pascua, no sé si acá también le llaman, pero en Chile le llamamos Pascua de Resurrección. ¿Qué se está celebrando ese día? La liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Y qué sacrificio se está estableciendo? ¿En el que es el día de expiación o no? No. ¿Por qué? No ayunaron, se comieron Exactamente, se comieron el cordero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están recordando el pacto. ¿Ya? Están recordando el pacto. Y entonces no es día de ayuno, es día de comida. ¿Ya? Exactamente. Pero el catolicismo lo cambiamos y ese día no se come carne. Pues pero eso, hermano, con lo que usted acaba de decir, la Biblia acaba completamente con todas las locuras de la cuaresma. Sí. Pero es obvio, es lógico, no lo hemos visto y ahí está, hermano. Pero es esas cosas como obvias. Oye, se está sentando Jesús a comer el cordero. Es obvia. Y que Satanás nubla nuestro entendimiento y nos evita ver lo obvio, ¿ya? Pero pueden mirar que hoy Dios abrió la mente de eso.
No lo había visto tan así, es cierto. Yo dije, ya no era que yo guardara Sí, sí. la Pascua y, ay, no, como esto y esto, Ujú. no. Está Pero, confirmado, ¿eh? pero como lo acaba de mencionar, es cierto, o sea, Pero el problema es que nosotros como evangélicos confundimos el Yom Kippur con la Pascua. ¿Ya? Y creemos que el Yom Kippur, el día de expiación, el día de ayuno, es la Pascua. Son días diferentes. Es como yo les dije el otro día, es confundir el día del pavo con básicamente el día de la Memorial Day. ¿Ya? Nada que ver. Entonces, pero así eso ocurre. Confundo el Memorial Day con el día del pavo. ¿Ya? Pero fíjense, y si lo digo en formas de animales, hay el día de expiación, el día del carnero, y la Pascua, el día del cordero. ¿Ya? Entonces como, ok, ya, ya. Pero estas diferencias tenemos que hacerlas, porque o si no, nos queda un enredo en la cabeza. ¿Ya? Pero Para que quede. no, se lo voy a ir repitiendo todo el tiempo. Y está grabado. ¿Ya? No, ya, ahora tengo el pacto. Ya hice el pacto. Pero después de hacer el pacto, implica que necesito sacerdotes. Ya voy a borrar acá. A todo esto. ¿Se acuerdan cuando Isaías 53, verso 10? ¿Puedes leer Isaías 53, 10? O 16, que dice que Él presentó su alma en expiación. Isaías 53, 10. ¿Sí? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación Ok, ahí está. por el pecado. Ok, y ahí es, ¿qué palabra crees tú que aparece en expiación? ¿Aparecerá Hatá, Hasham o Kafar? Pues, Cafar. Hatat no es. Yo pensé que era Kafar también. Entonces, Hashem, Hasham. Hasham. ¿Ya? ¿Por qué aparece esto? Fíjese, porque tenemos que verlo en la lógica de Hasham tiene que ver con, viene a restituir lo que era del dueño original. Y Cristo, cuando toma forma humana, se presenta y dice, yo vengo a restituir lo que era tuyo. Y lo que era tuyo es lo humano. Imagínense, Cristo es el primer humano, entendiendo que Él es Dios, el eterno Hijo de Dios, teniendo bien claro. No, sí, pero Jesús es El primer humano que se presenta ante el trono y lo humano es recuperado. Y eso significa el texto. El texto significa que Él, el Eterno, se presentó como Hasham para que lo humano fuera recuperado por Dios. Pero ¿qué significa que el 20% extra? Significa que Él fue torturado, probado y todo lo que sufrió, eso fue el 20% extra. O sea, no solamente vivió una vida íntegra en todo sentido de la palabra, sino que fue probado al extremo y se mostró en aquella prueba que Él era quien decía ser. ¿Ya? Y entonces por eso el texto dice, fíjate, sigue leyendo el 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ok, y ahí el Hasham se centra hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Ya?
pero si lo confundimos con kafar, con hatá, y no leemos el hebreo, y lo pueden ir a ver al BLB para ver qué dice Hayam, si no lo entendemos como diciendo, Él viene a restituir lo que es de Dios, y en Él, la persona de Cristo, lo humano es restituido. Y entonces cuando pasa todo esto, ¿ya? Y muere en la cruz, y resucita, y es asciende al cielo, Él viene con un ejército de los suyos, pero Él es el primogénito de todos estos suyos. Y fíjate, la idea es esta: Cristo sufre como Hashem. Y ahora, para mostrar de que la restitución se produjo. Y ahora quien debemos sufrir como Hashem somos nosotros. ¿Ya? Y por eso hay un montón de versículos que hablan en el Nuevo Testamento que completamos los sufrimientos de Cristo en esta tierra. Ahorita que empezabas a mencionar esto, me quedé pensando. Entonces, entre comillas, voy a decir esto: si hubiera una forma de que yo, con mis buenas obras, le pagara a Dios, mi deuda con Dios es impagable, porque le he robado, me he quedado con tantas cosas de Dios. Porque tú naciste de todo en pecado. Ajá. Entonces ya tengo deuda. Ya vienes con deuda. Exacto. Entonces no estás, tu humanidad no está restituida a Él. Y yo no puedo con todas mis buenas obras que yo pudiera hacer. No, porque no se trata de cuántas luces verdes te has pasado. Exacto. ¿Ya? El policía no te premia por las luces verdes que te ha... Exacto. Sí. Que es lo que quieren hacer algunas religiones, sectas, doctrinas, creencias o lo que sea. Pasarse en que, pues, lo clásico: yo no robo, yo no mato, yo no me meto con nadie, yo trabajo, en mi matrimonio yo soy fiel, yo soy buena persona, yo realmente soy buena persona. Entonces, pero nuestra deuda es completamente impagable, y se me hace tan absurdo ahorita que lo estoy analizando, que esas religiones, aparte de que disminuyen o anulan el sacrificio de Jesús porque no es suficiente, lo ponen como que no es suficiente, tú todavía tienes que hacer obras para completar el sacrificio de Jesús. ¿Cuántas obras tendría que hacer yo para, entre comillas, completar el sacrificio de Jesús? Es impagable esa deuda. Humanamente no se puede. Sí, pero fíjate, la idea no es centrarse tanto en la deuda, sino que de esta perspectiva, Cristo, antes de encarnarse, le dice en la conversación con el Padre: he aquí, yo vengo a hacer tu voluntad. Nace o se encarna, ¿ya? En el encarnarse es el Hacham, ¿ya? Ok, el humano perfecto. Dios recupera lo suyo, pero ¿cuándo recupera lo suyo? En la nueva creación en Cristo. Es Cristo, o sea, Cristo hecho humano. Dios recupera lo humano, ¿ya? Este hombre es mío, pero fue robado. Entonces, ¿qué hace Dios? O Cristo dice: yo voy a ir y voy a recuperar lo tuyo. ¿Cuándo es su recuperación de lo suyo? En el momento que Él se encarna. Porque ya es lo humano, vuelve a ser de Él. ¿Ya? Ok, en esta tierra camina, pero camina como experimentado en quebranto, como probado, como sufrido. Y Él está mostrando a través de la prueba y de su respuesta a la prueba y a la tortura y a la vida, porque la vida no debió haber sido fácil para Él. ¿Ya? Nosotros vemos algunas cosas. ¿Por qué? Porque cada caminar, cada decisión era una invitación a pecar. Pero Él es lo humano, que es el Hasham.
es la recuperación de Dios, de lo humano. Lo extremo fue cuando está en Getsemaní, cuando llega a la cruz y cuando sucede todo lo que sucede. Pero Él está mostrando que Él es el Hashem. Ok, muere, resucita. Y en la resurrección, lo humano es restituido, pero ahora no solo en Él, sino ahora todos nosotros. ¿Ya? Pero ¿cuándo empieza el Hashem? El Hashem no empieza cuando está en la cruz. El Hashem empieza en la encarnación. ¿Ya? Por eso cuando se traduce Hashem por expiación, uno de inmediato piensa en la cruz. ¿Ya? Pero no, el Hashem empieza en la encarnación. ¿Ya? Él es probado como humano. A ver si este humano no pecó, como el Adán anterior. Pero este Adán no peca. Este Adán es el nuevo Adán. Es la nueva creación. Y entonces muere, resucita. Y al resucitar, ascender al cielo, ahora hay otros que son como Él, por la sola fe en Cristo. Somos nueva creación en Cristo. Pero al ser una nueva creación en Cristo, nosotros somos la nueva humanidad, el nuevo Adán en Cristo. Y entonces este nuevo Adán que somos, ahora me salté a Romanos capítulo 5, ahora este Adán que somos, también vamos a sufrir por el solo hecho de ser el nuevo Adán. Porque ahora nosotros somos llamados a ser Hashem, a testificar que el ser humano ha sido restituido en la presencia de Dios. ¿Comprendes lo que estoy diciendo? Sí. ¿Ya? Pero si no se hacen estas diferencias de Hatá, del Hashem y del Kafar, todo es expiación. Pero cuando aparecen estos conceptos Pablo lo enseña, pero claramente, cuando dice Adán y el segundo Adán. ¿Y cuándo es este segundo Adán? Y ahí volvemos a cambiar. Está claro, cuando muere y resucita, ahí viene a ser el segundo Adán. No, Él viene a ser el segundo Adán cuando aparece encarnado acá. Segundo Adán. No cuando muere, cuando resucita. Cuando Cristo se encarna, toma forma humana. Segundo Adán. Ok. ¿Cuándo su alma es puesta como Hashem? Cuando muere, está claro. No. Si lo entendemos que Hashem es restituir lo que es de Dios y lo que siempre ha sido de Él. Y que Hashem es restitución, es recuperación. ¿Ya? Entonces uno dice, lo humano ha sido recuperado por Dios en Cristo. Cuando se humanó, se hizo hombre. Lo humano ha sido recuperado por Dios. Pero ¿qué era necesario? Era necesario que Él muriera y resucitara para que nosotros fuésemos hechos nuevas criaturas en Él. Y ahora somos el segundo Adán en Cristo. ¿Ya? En Él. ¿Me entiendes? Lo encuentro, me pasó esta semana y dije, ¿cómo no lo había visto antes? Es porque confundía expiación, Hatá, Hashem, con Kafar. Y lamentablemente los textos, gracias a Dios ahora están la Biblia electrónica y te permite ver el original y decir, a ver qué palabra dice acá, qué dice acá, qué dice acá. Porque el traductor podría saber mucho, pero no tenía idea de estas distinciones. ¿Ya? Que uno puede investigar y decir qué dice el original, qué dice. Porque si tú hablas inglés, tú puedes saber mucho inglés. ¿Ya? Pero tú no sabes lo que los australianos se refieren con una frase determinada. El trasfondo cultural. ¿Por qué? Porque solamente conoces el idioma, pero no conoces el trasfondo cultural. ¿Ya? Por ejemplo,
Yo, La palabra que dijiste ahorita, o sea, ahorita la palabra que se mencionó, hermano, o sea, si yo lo escribo refiriéndome a personas que son extremadamente flojas y le pongo ahí, y luego el libro, no, hombre, A ver. escribió un libro fabuloso, lo venden en Chile, le dicen, no, hombre, esto es Algo grosero. Grosero. ¿Me explico? No tiene letra. hermano Isidro, a los dos Isidro, ¿cómo se dice extremadamente flojo en México? Sí, guapa. ¿Ya vio? Bueno, en Chile eso es una mala, muy mala, mala palabra, pero es tan coloquial como pinche entre México, ¿ya? U otras palabras que no voy a decir porque también en México son malas, pero para mí no tiene la connotación de maldad. Pero si yo escribo esa palabra y lo leo un chileno, dice, un chileno cristiano, dice, no, este hombre no debe ser cristiano. ¿Ya? Sí. Bueno, esto mismo que estamos haciendo con esa palabra, ocurre con nuestra palabra expiación. La palabra expiación se utilizó para traducir hatá, se utilizó para traducir hasham, y se utilizó para traducir kafar. También se tradujo perdón y otra más. Son como 4 o 5 palabras que se utilizaron para traducir expiación. Pero, y uno empieza a decir, pero ¿cómo esto es expiación? ¿Y esto también es expiación? ¿Y esto también es expiación? No, lo que pasa es que se equivocaron en la traducción. Son diferentes cosas que usaron esa misma palabra. Y tenemos que ver cuál es la palabra. Entonces, ya, parece que no voy a seguir con la clase de esta. Mire, No, ya no. fíjense, necesitamos un sacrificio de pacto para ser parte del pacto. El sacrificio de pacto fue Moisés en Éxodo 24. Una vez que tengo el sacrificio de pacto, tengo un pacto. Necesito sacerdotes que sean consagrados y necesito además un lugar donde actúen estos sacerdotes. Entonces necesito un santuario, ¿ya? Y los muebles del santuario para la consagración. Una vez que tengo la consagración, pero las personas se contaminan por las diferentes circunstancias de la vida, necesito necesito rituales de purificación y necesito rituales de restitución. ¿Ya? Y estos rituales de purificación se llaman hatá y los de restitución se llaman hasham. Ok, cuando la persona ya está limpia, porque tenía un problema de purificación o porque ya se solucionó el problema de la deuda, ya puede presentar sacrificios, y aquí aparecen los sacrificios, en el altar. El altar se traduce como lugar de sacrificio. Y los sacrificios pueden ser sacrificios de paz, sacrificios de acción de gracias, y sacrificios de voto. Voto significa que si el Señor me cumple algo, yo voy a presentar este sacrificio. ¿Ya? Y hay otro sacrificio que es diferente a este y que es holocausto. ¿Y por qué es diferente a este? Porque estos sacrificios de acá se comen. Y el holocausto no se come porque es entero para Dios. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que tenemos. En Cristo, el nuevo pacto se produjo en la cruz. Esta es la sangre del nuevo pacto. La consagración es la consagración de Cristo como sumo sacerdote fue cuando resucitó. ¿Ya? Y comenzó a actuar como sumo sacerdote cuando entró en los cielos. Ok, ya tengo el sumo sacerdote. Y entonces, como sumo sacerdote, Él hace la purificación de los lugares celestiales. A ver, la purificación de los lugares, ¿dónde? Celestiales. ¿Dónde? En los cielos. ¿Cuándo? Después de ser sumo sacerdote. No antes. No durante. Porque aquí tengo el pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Lucas 22. ¿Está claro? ¿Ya? No es como... Ya. La resurrección
Cristo es hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Está claro por el poder de su vida indestructible. Y Él, cuando entra a los cielos, purifica los bienes celestiales y purifica nuestras conciencias. Pero acá viene el Hasham. El pueblo de Dios en la tierra es el cuerpo de Cristo, que testifica que la recuperación o la restitución por Cristo, en Cristo, ya se logró. Y nosotros vamos a sufrir como Hasham. ¿Ya? La vamos a pasar mal, porque el mundo no quiere saber que Dios ha recuperado lo suyo. ¿Ya? Es un principio importante. Pero como nosotros somos de otro mundo, celebramos en Cristo, alabando a nuestro Dios, elevando sacrificios espirituales, acción de gracias, testificando como locos acerca de la grandeza de nuestro Dios, porque hemos sido hechos sacerdotes para Dios nuestro Padre. ¿Entiendes? Sí, Es simple, ¿cierto? simple pero complicado. No, es simple si, Tienes todos el background. todo el- Exacto. sí, y especialmente si no te dicen, ¿sabes qué? Todo el sacrificio es lo mismo, es la muerte de Jesús en la cruz. Y uno dice, sí, es la muerte de Jesús en la cruz. Listo. Y no te das cuenta de que en Levítico lo que tú tienes es la vida cristiana entera. ¿Ya? En Levítico está el hecho, todo lo que el apóstol Pablo nos enseña, pero de manera simbólica. Ya, necesito que alguien me comente, particularmente, cualquiera. Necesito 2 comentarios para que termine. Ya. Miguel, comenta, por favor. Estoy anonadado, hermano. ¿Han nadado bien o no han nadado No, mal? anonadado bien, en el aspecto de que pues queda claro que Jesús mismo cumple a la perfección. Lo voy a decir de esta manera: cada paso, digamos lo que si no, cada paso de todo eso para finalmente conseguir lo que Él vino, o sea, a rescatar, a expiar, a restituir en cada una de las fases de su vida, muerte y resurrección. No solo, o sea, desde que nace Cristo empieza su obra. Desde ahí, desde el momento que Él se hace hombre, empieza su obra. Y me llama poderosamente la atención ese hecho, que regularmente no lo asociamos, ¿no? Simplemente decimos, vino el Salvador y en 30 años después va a rescatar a la humanidad. De hecho, desde que viene, Él ya viene. Ya rescata a lo humano. Ya rescata a lo humano. ¿Sí? Y entonces, obviamente, como de pronto somos temporales, nosotros, basados en el tiempo, queremos que sea paso 1, paso 2, paso 3. Pero no es tan así, porque como el Señor es atemporal, Él dice, tiene que pasar esto, esto y esto y esto y esto y esto. Y Jesús cumple esto y esto y esto. Y lo cumple a la perfección. O sea, no hay manera que digas, no, es que esto no lo hizo Jesús. Sí, como no, porque lo hizo aquí. Esto tampoco, sí, como no, lo hizo aquí. Aquí está, mira, y lo dice este versículo, lo dice este capítulo. Entonces llama poderosamente eso la atención. Y obviamente te da armas para poder defender tu fe, que es lo que también me llama la atención. Cuestiones tan sencillas como, a ver, ¿tú sabes qué hacían para la Pascua? Se comían el corderito. Ya, esto es como, y se comían un cordero a la olla, no asado, sino en cacerola. ¿Ya? Así se lo comían. Entonces, ¿podemos comer carne? Pero si Jesús comió ese día, ¿qué me estás diciendo? Entonces, ¿y qué recordaban? La salida, pero también el pacto que Dios había hecho con Israel. Qué interesante, qué sencillo. Cómo me impacta solamente en la mesa. ¿Okay? Pero fíjate, hay aún más. Todo esto
todo esto que estoy diciendo es porque Cristo vino a buscar adoradores, porque eso anhelaba el Padre, adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Ese es el propósito de todo esto, llegar al holocausto y poder decir, te adoro, Señor. Amén. Yo, Cristo en mi holocausto, pero yo en Cristo soy tu holocausto. ¿Ya? Es como, yo te adoro, Señor, con toda mi vida. Y se cumple todo eso, que somos partícipes de la muerte y la resurrección de Cristo. Exacto. Porque si no somos partícipes de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿cómo vamos a cumplir también de alguna manera todas esas partes, como el pacto con el Señor, La consagración de sacerdote, como la limpieza nuestra? La limpieza nuestra. ¿Cómo vamos a llegar a la última parte, que es la adoración total en el holocausto, si no somos partícipes de Cristo? Tenemos que ser partícipes. Y entonces somos... Y como bien dijiste, o sea, nos van a vituperar, Sí. nos van a ofender. ¿Cuántas veces? Eso es común en cualquier charla familiar. En el momento que te se entera tu familia, oye, que Miguel ya se hizo ya se hizo una discusión. Entonces, En ese momento ahí ya estás siendo la llama. estás haciendo evidencia Sí. de eso, estás siendo partícipe, es la evidencia de que eres partícipe. Ok, fíjate, estás haciendo la llama, pero ahora tú pecas. Entonces voy delante de Dios y confieso mi pecado. Cristo está actuando como Jatá. Te purifica, te limpia, te perdona. En los cielos, cuando Él está ahí. O sea que cuando confiesas tu pecado, el Jatá, por decirlo de esta manera, se activa. En tu vida eres limpiado. ¿Ya? Pero cuando Cristo está en los cielos. No cuando Cristo está en la cruz, porque en la cruz, cuando muere, derrama su sangre, no es Jatá, es pacto. ¿Ya? Y entonces cuando creíste en Cristo, tú moriste en Él y resucitaste en Él y fuiste consagrado sacerdote para Dios nuestro Padre. ¡Wow! Me queda... ¡Qué simple! Como una pregunta y una observación, hermano, menos que lo esté Ya. viendo mal, que no estén trayéndolo a Ya. la vieja escuela. Ya. Regresando a la parte del pacto, si el sacrificio de Cristo en la cruz representa el pacto, según lo que leímos en Éxodo 24, Ya. lo representa perfectamente, porque dice que ese sacrificio de pacto, la sangre se ponía sobre el altar, Ujú. se derramaba sobre el altar. Cristo derramó su sangre sobre, si la cruz es el altar de bronce, No, es que el altar... eso es que no quería llegar a esa confusión. No, no tienes que considerar el altar ahí, porque no está el tabernáculo. Todavía no está el Sí, tabernáculo. exacto. Entonces no es el altar de bronce. Ese era Ya, era y la sección de y la segundo, pregunta. cuando hablamos de altar de bronce y de altar de oro y del propiciatorio, estos tres elementos no es que estén acá en la tierra o hayan estado en la tierra, o sea, sí estuvieron Moisés, pero los reales, los auténticos están en el cielo. O sea, en el cielo hay un altar de bronce, en el cielo hay un altar de oro y en el cielo hay un propiciatorio. Y estos tres es el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Estos tres son representativos de Él, de la Trinidad. Entonces no tienes que pensarlo como la cruz es el altar de bronce. No. El altar de bronce es el Hijo en el cielo. El altar del oro es el Espíritu Santo en los cielos. El trono es Dios en los cielos. ¿Ya? Estos tres como uno solo. Como el escrito que te mandé, creo que te mandé. ¿Ya? Es como, no lo pienses, es como la cruz siendo el altar. Porque esa es la vieja escuela. ¿Ya? Exacto, Esa es la vieja escuela. precisamente Ya. es la El altar en el Éxodo 24 tampoco es Cristo en la cruz. En Éxodo 24 es Dios, el eterno Dios, haciendo un pacto en base a la sangre de Cristo. ¿Ya? Pero el altar es Dios. No es que sea la cruz. El altar representa a Dios. El pueblo representa a nosotros, ¿ya? Sobre los que nosotros somos manchados con sangre. ¿Qué significa eso? Significa que somos parte del pacto, del Cordero,
¿Ya? ¿Por qué cordero? No jatá, acuérdense, sacrificio de paz, sacrificio de pacto particular. Está la parte de Dios, está la parte del pueblo, está el cordero. Es como decir, y el Espíritu Santo aplicó la sangre en nuestras vidas, nos hizo parte del pacto. ¿Ya? Pero no pensemos en la vieja escuela que el altar es la cruz, porque el altar no está acá en la tierra, el altar está en los cielos. Y esto es complicadísimo pensar. ¿Por qué? Porque el catolicismo nos metió tanto en la cabeza que la cruz es el altar, que nosotros terminamos creyendo que una cosa física, ¿ya?, de este mundo es el altar. Cuando el verdadero altar, como lo vimos en Apocalipsis hace un par de clases, predicaciones atrás, está en los cielos. En los cielos hay un altar, ¿ya? Y en el cielo está un altar de oro donde llegan tus oraciones. Y en el cielo hay un lugar donde tú eres purificado y es el altar, ¿ya? Es el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, actuando en conjunto. Que va más allá, y que tenemos que entender esto, hermano, va allá de nuestra mente finita, carnal. Son otras realidades. Y que Dios nos muestra y nos dice, mira, para explicártelo, ¿ya? Pero nosotros nos quedamos con esto, con lo que podemos tocar y ver, ¿ya? Y entonces nuestro símbolo cristiano es la cruz ahí colgando por todos lados. Pero no, es el Cristo resucitado. Somos parte del pacto porque Él murió, porque Él resucitó y porque nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Oremos. Señor, guíanos. No queremos enseñar cosas que no son tuyas. Queremos aprender lo que tu Espíritu nos tiene que entregar y que nuestras mentes sean abiertas a tu palabra. Que podamos comprender, porque tu palabra es vida eterna. Señor, tú nos has purificado. Tú sabes cómo hemos sufrido en esta tierra por diferentes circunstancias. Pero queremos imitar a Cristo en el sufrimiento, el que cuando lo maldecían no respondía con maldición, el que en las circunstancias adversas de la vida encomendaba la causa a ti, Señor. Señor, queremos imitarlo en medio del sufrimiento, responder con gracia y fidelidad. Que seamos Hashem en medio de estas circunstancias. Bendícenos, Señor. Enséñanos más de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.